expulsada por su propio hermano, el mismo día del funeral de su madre. Con 8 meses de embarazo, una maleta vieja en la mano, y nadie dispuesto a ayudarla, salió de la casa donde creció, mientras todos en el pueblo solo miraban en silencio. Sola, sin dinero, sin tener a dónde ir. Fue entonces cuando escuchó un nombre que casi nadie se atrevía a mencionar, el de un hombre que vivía aislado en un viejo jacal en medio del desierto. Decían que era peligroso, que nadie se acercaba a ese lugar, pero ella ya no tenía otra opción. Ahora respóndeme con sinceridad. Si tu propia familia te expulsara el día del funeral de tu madre, ¿los perdonarías o nunca volverías a mirarlos? Escribe en los comentarios ¿perdonaría o nunca perdonaría? Porque lo que esta mujer hizo después dejó a todo el pueblo sin palabras. En el norte de México, la sangre no siempre es un refugio. A veces es el cuchillo más afilado que corta el hilo de la misericordia sin que le tiemble la mano. En aquel mediodía de 1923, en las tierras áridas de Sonora, el parentesco se disolvió bajo el peso de la codicia y el desprecio absoluto por lo que es sagrado. Mientras el cuerpo de doña Remedios descansaba todavía sobre la mesa de tablones, envuelto en el aroma rancio de los cirios y el incienso, el respeto se esfumó para dar paso a la crueldad más descarnada. No hubo susurros de consuelo, ni manos en el hombro, solo la voz seca de un hombre que había decidido que su propia hermana ya no tenía lugar bajo el techo que las vio nacer. La muerte de la madre no trajo unión, sino la oportunidad perfecta para que Aurelio sacara las garras y reclamara para sí lo que la justicia de Dios habría repartido de otra manera. Consuelo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero no por un temblor de la tierra, sino por la sentencia firme de su hermano Aurelio, quien la miraba con ojos de piedra. Él no esperó a que la tierra cubriera el cajón de su madre para dictar la orden de expulsión, señalando la puerta con un gesto que no admitía réplicas ni súplicas. Apenas 6 meses antes, Consuelo había perdido a su marido, quedando envuelta en el luto y en una soledad que ahora se volvía física y punzante frente a todos los presentes. Estaba ahí, parada en medio de la sala, con sus 8 meses de embarazo pesándole en el alma y el cuerpo, sintiendo cómo la mirada de los vecinos se clavaba en ella como espinas de nopal. Aurelio no buscaba una razón, solo el control absoluto de un jacal y unas tierras que ya no quería compartir con nadie, y menos con una viuda cargada de futuro. La casa estaba llena de gente que había venido a llorar a doña Remedios, pero cuando Aurelio alzó la voz, un silencio espeso y cobarde se instaló en cada rincón del cuarto. Nadie se atrevió a decir una palabra, ni los tíos que solían llamarla sobrina querida, ni las vecinas que habían compartido el pan con ella durante los años de sequía. Sonora tiene esa costumbre de mirar hacia otro lado cuando la injusticia es cometida por el dueño de la fuerza, dejando que el desierto se trague los gritos de quienes no tienen defensa. Consuelo buscó un rostro amigo, una mano que detuviera el brazo de su hermano, pero solo encontró espaldas que se giraban y ojos que se fijaban en el piso de tierra batida. Era una expulsión pública, un rito de exclusión donde el pueblo entero se volvía cómplice por omisión, aceptando que una mujer encinta fuera echada al olvido. Con el vientre tirante y el corazón latiendo desbocado, Consuelo caminó hacia el pequeño rincón donde guardaba sus pocas pertenencias, consciente de que cada segundo que pasaba era un insulto a la memoria de su madre. Sus manos temblaban al cerrar la vieja maleta de cuero, un objeto gastado que había pertenecido a su marido y que ahora era el único cofre para sus harapos y sus recuerdos. No hubo llanto en sus ojos en ese momento, solo una sequedad profunda.
la misma que caracteriza a los cauces de los ríos que han olvidado el paso del agua durante décadas. Aurelio vigilaba sus movimientos desde el umbral, como un capataz impaciente que espera que el ganado termine de salir del corral para cerrar la tranca definitivamente. Cada objeto que metía en la maleta le recordaba una vida que se deshacía, una seguridad que el mismo día del entierro se volvía polvo entre sus dedos. Al cruzar la puerta de la casa, el sol de Sonora la recibió con una bofetada de calor seco, un recordatorio de que afuera no hay sombras para quienes caminan sin rumbo ni amparo. El umbral de la casa se sentía como una frontera infranqueable, un límite que una vez traspasado la convertía en una extraña en su propio ejido, en una sombra errante bajo el cielo inmenso. La maleta de cuero golpeaba su rodilla con un ritmo sordo y molesto, mientras sus pies descalzos sentían la arena hirviendo de la terracería que se extendía frente a ella como una serpiente infinita. No se volvió para mirar atrás, porque sabía que Aurelio ya estaba cerrando las ventanas para evitar que el aire de la tarde le trajera el remordimiento, si es que todavía quedaba algo de eso en su pecho curtido por la envidia. Caminar con 8 meses de embarazo por los caminos de Sonora es una tarea que solo la desesperación permite completar, sintiendo cómo el peso del vientre parece querer jalarte hacia la tierra. Consuelo avanzaba despacio, buscando el apoyo de los matorrales y las piedras, tratando de que el mareo no la venciera antes de encontrar un rincón donde pudiera, al menos, sentarse a respirar. Su vestido de luto, ya viejo y remendado, se le pegaba a la piel por el sudor, volviéndose una armadura pesada que la protegía del sol, pero la asfixiaba por dentro. A cada paso, recordaba los cuentos de su madre sobre la justicia divina, preguntándose en qué parte del cielo se encontraba ese Dios que permitía que la sangre traicionara a la sangre, mientras los muertos todavía estaban calientes sobre la mesa. El desierto no le daba respuestas, solo le devolvía el eco de sus propios pasos sobre la grava. A un lado del camino, sentada sobre una piedra plana, como si fuera una estatua puesta por el tiempo, se encontraba una anciana envuelta en un rebozo azul que parecía haber absorbido todo el polvo del camino. No tenía nombre para Consuelo, pero sus ojos, hundidos y sabios, la miraron con una intensidad que detuvo su marcha vacilante en seco. La vieja no le preguntó a dónde iba, ni por qué lloraba por dentro. En Sonora, las desgracias no necesitan explicaciones, porque se leen en la forma en que una mujer carga sus hombros. Con un gesto lento, la mujer del rebozo señaló hacia los cerros del norte, donde el terreno se volvía más quebrado, y el cauce del río se perdía en una maraña de mezquites y sombras olvidadas. Su voz, cuando finalmente habló, sonó como el crujido de las ramas secas bajo el viento de la tarde, entregando una sentencia que Consuelo nunca esperó escuchar. «Busca a don Herculano Bernal», dijo la anciana, y el nombre resonó en los oídos de Consuelo con la fuerza de un tabú que nadie se atreve a romper en el pueblo. En el Jacal del Norte, donde la tierra es más amarga y el silencio más profundo, vivía ese hombre al que todos evitaban, como si cargara con una peste incurable en la mirada. Los rumores decían que Herculano había matado a su propia sombra para no tener que dar explicaciones, que sus manos estaban manchadas de una historia que el pueblo prefería sepultar en leyendas de terror. Se decía que tenía tratos con lo oscuro y que su jacal era un refugio de almas perdidas que no encontraban lugar en el cielo ni en la tierra de los hombres rectos. Consuelo sintió un frío repentino en la nuca, a pesar del sol abrasador, al pensar en dirigirse hacia la guarida del hombre que todos señalaban con el dedo.
Sin embargo, para una mujer que ha sido expulsada de su hogar con el vientre cargado de un hijo sin padre, el miedo a los hombres vivos es mucho menor que el miedo a la intemperie absoluta. Don Herculano era el único nombre que se le ofrecía en medio del desierto, la única dirección que no implicaba volver a humillarse frente a la puerta cerrada de su hermano Aurelio. La anciana del rebozo azul volvió a sumergirse en su silencio mineral, dejando que Consuelo tomara la decisión de seguir el rastro de los cerros o dejarse vencer por el cansancio en medio de la nada. Los mitos sobre el ermitaño del norte se agolpaban en su mente, historias de disparos en la madrugada, de una soledad que se decía peligrosa, y de un hombre que no necesitaba a nadie para existir. Pero en su situación, Consuelo entendió que los monstruos que inventa el pueblo a veces son más piadosos que los hermanos que se quedan con la herencia. Tomó el camino hacia el norte, alejándose definitivamente de las casas conocidas y del cementerio donde su madre esperaba el último descanso. Cada paso que la alejaba del pueblo era una liberación dolorosa, un desgarro de las raíces que la habían sostenido durante 29 años de obediencia y trabajo duro. El horizonte se volvía más hostil, poblado de cactus gigantescos que parecían vigilar su paso con una indiferencia milenaria, mientras el viento empezaba a levantar remolinos de polvo rojo. La sombra de Herculano Bernal, el hombre al que todos temían, empezó a proyectarse sobre sus pensamientos como la única posibilidad de salvación en un mundo que acababa de declararla inexistente. Con la maleta golpeando rítmicamente su pierna y el peso de su hijo empujando hacia la vida, Consuelo se internó en los dominios del hombre que Sonora había decidido condenar al olvido. El límite de lo conocido se desvaneció tras los matorrales de Gobernadora y el polvo que el viento arrastraba hacia el desierto profundo. Consuelo llegó al jacal de Herculano Bernal cuando las sombras de los cerros se alargaban como dedos oscuros tratando de alcanzarla. El terreno era ríspido, una colección de piedras filosas y tierra muerta que parecía rechazar cualquier intento de vida humana. Frente a ella se alzaba una estructura de madera vieja y adobe seco, un refugio que parecía sostenerse más por la terquedad de su dueño que por la solidez de sus materiales. No había huertas, ni flores, ni el bullicio de los animales de corral. Solo un silencio que pesaba en los hombros y un olor a soledad que se percibía desde antes de tocar la puerta. La maleta cayó a sus pies, levantando una nube de polvo que se disipó lentamente en el aire estático de la tarde sonorense. El jacal de Herculano Bernal no era una vivienda, sino una herida abierta en la falda del cerro, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido por decreto de un hombre que odiaba los relojes. Las vigas de mezquite asomaban por el techo de palma reseca, como costillas de un animal prehistórico que el sol se encargó de momificar. No había ventanas que permitieran espiar el alma de aquel habitante, solo grietas en las paredes, por donde el desierto soplaba sus secretos sin pedir permiso. La puerta, hecha de tablones gruesos y desiguales, tenía la marca de los años y de los puñetazos de un hombre que buscaba alejar al mundo con cada golpe. Consuelo contempló la construcción con un nudo en la garganta, dándose cuenta de que este era el destino de quienes ya no tienen lugar en la geografía de la gente de bien. El hombre apareció de la nada, como si se hubiera materializado desde las sombras del porche, cargando con una presencia que helaba la sangre más que el aire del anochecer. Herculano Bernal no era el monstruo de las leyendas, sino un anciano curtido por el sol y el odio, con una barba cana que le llegaba al pecho y ojos que parecían dos pozos vacíos. Su piel tenía el color y la textura del cuero viejo dejado a la intemperie, surcada por arrugas que contaban historias de disparos y arrepentimientos nunca dichos. No llevaba armas a la vista, pero sus manos, nudosas y grandes, parecían capaces de quebrar la voluntad de cualquiera con solo cerrarse.
miró a Consuelo sin sorpresa, con una indiferencia que dolía más que un insulto, midiendo con su vista el vientre de 8 meses que ella sostenía con ambas manos en un gesto de protección desesperada. La respuesta de Herculano fue un portazo que hizo temblar la estructura entera del jacal, un rechazo seco que no necesitó de palabras para declarar que ahí no se aceptaban extraños. Consuelo se quedó inmóvil frente a la madera oscura, escuchando cómo el cerrojo caía con una finalidad absoluta, dejando fuera la esperanza que la había traído hasta aquel paraje. No hubo explicaciones, ni preguntas sobre su estado, ni interés por saber quién era el hermano que la había puesto en la calle el día del funeral de su madre. El desierto se volvió de repente más vasto y más oscuro, y el rugido de la noche empezaba a cobrar vida en los rincones más alejados de la maleza. Ella se quedó ahí, con la maleta a un lado, sintiendo cómo sus pies heridos palpitaban de dolor, mientras el silencio del hombre del jacal se unía al silencio cómplice del pueblo que la había abandonado. En lugar de darse la vuelta y buscar un final diferente bajo las estrellas, Consuelo decidió que su lugar estaba en ese umbral, aunque fuera el umbral de un hombre que la despreciaba. Se sentó en el suelo de tierra, recargando su espalda contra la pared de adobe, sintiendo cómo el frío de la noche empezaba a colarse por los poros de su vestido de luto. Sus manos rodearon su vientre, tratando de calmar los movimientos de su hijo, quien parecía protestar por la falta de un refugio seguro y por la caminata extenuante. El desierto de Sonora no perdona a los débiles, pero Consuelo había descubierto que la terquedad es la única moneda de cambio que permite sobrevivir cuando ya no queda dignidad que vender. Cerró los ojos y esperó, con la cabeza apoyada en la madera áspera, mientras el viento jugaba con los cabellos sueltos que se escapaban de su recogido desecho. Las horas pasaron con la lentitud de un animal herido que se arrastra hacia su madriguera, marcadas por el paso de los coyotes y el ulular de los búhos en la distancia. Consuelo no se movió de su sitio, convirtiéndose en parte de la construcción, en una sombra más que el jacal proyectaba sobre la tierra árida de la entrada. El dolor de su espalda era una cuerda que se tensaba con cada minuto, y la falta de agua empezaba a nublar su visión con destellos de irrealidad. Adentro, Herculano Bernal permanecía en un silencio absoluto, sin encender una lámpara, ni emitir un sonido que delatara que había un ser humano habitando aquella soledad. Era una batalla de voluntades en medio del desierto, un duelo entre un hombre que buscaba el olvido y una mujer que exigía el derecho de no desaparecer de la faz de la tierra. El sol no había salido aún cuando el chirrido de la puerta volvió a rasgar el aire, rompiendo el hechizo de la espera con la misma brusquedad con la que Herculano la había rechazado. El hombre apareció de nuevo, iluminado por la luz pálida de la madrugada, mirando a la mujer que seguía ahí, sentada entre el polvo y el frío de Sonora. No había rastro de compasión en su rostro, pero sus ojos mostraron un brillo extraño, una chispa de reconocimiento hacia alguien que poseía la misma rabia de vivir que él había enterrado años atrás. No le ofreció la mano para levantarse, ni le preguntó su nombre. Simplemente se hizo a un lado, permitiendo que el espacio oscuro del interior se abriera para ella. Fue un gesto seco, una concesión arrancada por la insistencia de un vientre grande y unos pies raspados que se negaban a caminar hacia el abismo sin pelear primero. Al cruzar el umbral, Consuelo se encontró envuelta en un aroma denso de leña quemada, cuero rancio y una soledad acumulada que se pegaba a las paredes como el hollín. El interior del jacal era una cueva de sombras donde los objetos parecían tener vida propia,
desde las sillas de madera hechas a mano hasta el catre viejo cubierto de mantas pesadas. No había lujos, ni adornos que recordaran que en ese lugar alguna vez pudo haber existido la calidez de una familia o el rastro de una mujer. Una mesa pequeña sostenía una lámpara de petróleo apagada y un plato de peltre que conservaba los restos de una comida austera y solitaria. Sin embargo, aquel aire cargado y silencioso se sentía más seguro que el aire fresco de la calle, porque en ese rincón del mundo, el juicio de los hombres no lograba entrar por las grietas del adobe. Herculano señaló un rincón del cuarto, donde se apilaban unas mantas de lana áspera y un costal de granos que servía de almohada improvisada, sin pronunciar una sola palabra de bienvenida. Consuelo dejó su maleta a un lado y se dejó caer sobre el lecho de fortuna, sintiendo cómo sus músculos se relajaban con un espasmo de alivio que casi le arranca un grito. El hombre se alejó hacia la pequeña cocina de leña, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad, mientras el radio viejo de transistores emitía un zumbido estático que llenaba los huecos del silencio. No hubo preguntas sobre el hermano Aurelio, ni sobre la madre muerta, ni sobre el padre del niño que estaba por nacer en unas cuantas semanas. Entre ellos se estableció un pacto mudo, el techo y el fuego, a cambio del silencio. Una transacción de náufragos que han aprendido que las palabras suelen ser las primeras víctimas de la verdadera desgracia. Aquella noche, Consuelo durmió en la casa del hombre al que todo el pueblo temía, descubriendo que el miedo es a veces una construcción de los cobardes para protegerse de la verdad. Mientras afuera el viento de Sonora aullaba entre los cerros, adentro el calor de la leña y la presencia inmóvil de Herculano le daban una tregua que su propia sangre le había negado. Don Herculano Eanal no la miraba, no la tocaba y no le hablaba, pero su sombra proyectada en la pared de adobe era un muro que la protegía de la crueldad de Aurelio. Ella cerró los ojos, sintiendo por primera vez en meses que no necesitaba pedir perdón por existir, ni permiso para respirar bajo un techo ajeno. En el jacal del norte, rodeada de rumores de muerte y pactos con el diablo, Consuelo Viramontes encontró el primer rastro de dignidad en una tierra que solo sabía escupir a los desamparados. Los días en el jacal de don Herculano transcurrían bajo un régimen de sombras y tareas mínimas que devolvían a Consuelo una dignidad que creía perdida en el funeral de su madre. Aunque el hombre apenas pronunciaba palabra, su presencia se volvió un ancla en medio de la incertidumbre del desierto, un muro contra el desprecio de su propia sangre. Ella comenzó a ocuparse de lo pequeño, limpiar el polvo de los estantes de madera, organizar los escasos víveres y remendar las mantas que olían a décadas de olvido. Herculano la observaba desde el rincón más oscuro del cuarto, con una mirada que ya no buscaba expulsarla, sino que parecía estudiar la resistencia de su alma. En esa convivencia sin discursos, Consuelo entendió que la verdadera familia no siempre nace del vientre, sino del respeto que se profesan dos sobrevivientes en una tierra que no perdona errores. El calor de Sonora en agosto se volvió un enemigo tangible. Una masa de aire denso que dificultaba cada respiración de Consuelo, mientras su vientre pesaba más con el paso de las horas. El sol castigaba el techo de palma del jacal, filtrando una luz amarillenta que revelaba la precariedad de su refugio, pero también la solidez de su decisión de no volver atrás. Herculano se ausentaba por las mañanas, regresando con pequeños milagros de supervivencia, un poco de agua fresca del cauce seco o algún animal pequeño que garantizaba la cena. Consuelo aprendió a leer los movimientos del anciano, comprendiendo que su rudeza era una costra necesaria para proteger un interior que aún conservaba rastros de humanidad. A pesar del agotamiento físico, ella encontraba consuelo en la huerta improvisada que cuidaba cerca de la puerta,
viendo brotar vida donde otros solo veían arena muerta. La rutina se rompió una tarde de bochorno extremo, cuando el cielo se tiñó de un púrpura inquietante y la presión del aire pareció anunciar un colapso inminente en el cuerpo de Consuelo. Mientras intentaba acomodar unas leñas, un dolor agudo y punzante la atravesó desde la espalda hasta la cadera, dejándola sin aliento y obligándola a apoyarse en la pared de adobe. No era el cansancio habitual de la gestación, sino un aviso biológico de que el destino no esperaría a que ella estuviera lista para enfrentar la maternidad en la soledad. Con las manos temblorosas, buscó el camino de regreso al catre, sintiendo cómo el sudor frío empezaba a empapar su vestido de luto, mientras el primer gemido de parto se escapaba de sus labios. En ese jacal aislado, a kilómetros de cualquier médico o matrona, la vulnerabilidad de su situación se volvió una sombra gigantesca que amenazaba con devorarla. Herculano, que solía ser una estatua de indiferencia, reaccionó con una prontitud que revelaba experiencias de vida que el pueblo nunca sospechó de él. Al ver el colapso de Consuelo, dejó de lado su hacha y se acercó con movimientos seguros, despejando la mesa de peltre y preparando trapos limpios con una eficiencia casi ritual. No hubo preguntas innecesarias ni pánico en su mirada. Simplemente se convirtió en el apoyo físico que ella necesitaba para no hundirse en el abismo del dolor. Mientras las contracciones se volvían una ola rítmica de agonía, él mantenía el fuego encendido y el agua hirviendo, actuando como un guardián silencioso frente a la entrada de la vida. Consuelo, en medio de su delirio de fiebre, juró ver en el rostro del anciano una tristeza profunda, como si el acto de ayudar a nacer estuviera despertando fantasmas que él creía haber matado. La noche se volvió un campo de batalla sensorial, donde el llanto de la mujer se mezclaba con el ulular del viento sonorense que azotaba las paredes de adobe. Cada espasmo era una recordatoria de la fragilidad humana, pero también de la fuerza bruta que Consuelo había heredado de doña Remedios para no dejarse vencer. Herculano no solo la asistía con el agua y los trapos, sino que con sus manos rudas y grandes sostenía las de ella, brindando un ancla de realidad en medio del caos. La soledad del desierto se comprimió en ese pequeño cuarto, volviendo irrelevantes los títulos de propiedad, las herencias y el odio de Aurelio frente al milagro sangriento del nacimiento. Cuando finalmente el primer llanto del bebé rasgó el silencio del jacal, la tensión acumulada se disipó como el polvo después de una tormenta, dejando un vacío lleno de asombro. El recién nacido era una criatura pequeña y frágil que parecía haber absorbido la resistencia del desierto en sus primeros minutos de existencia fuera del vientre. Herculano limpió al niño con una delicadeza que contradecía su fama de asesino, envolviéndolo en las mantas de lana que Consuelo había remendado con tanta paciencia semanas atrás. El anciano entregó al bebé a su madre con un gesto que sellaba un vínculo indisoluble entre los tres, un pacto de supervivencia forjado en la sangre y el secreto. Consuelo, agotada y bañada en sudor, miró a su hijo y luego al hombre que la había salvado, comprendiendo que el jacal ya no era un exilio, sino un santuario. Sin embargo, la paz era un bien escaso en Sonora, y el silencio de la madrugada pronto fue interrumpido por el eco de cascos de caballos acercándose desde el sur. La llegada de Aurelio no fue un acto de arrepentimiento, sino una incursión de guerra disfrazada de legalidad y preocupación familiar. El hermano traía consigo a un abogado de rostro afilado y papeles que brillaban bajo la luz de las antorchas, exigiendo ver a Consuelo antes de que el sol terminara de salir. Detrás de ellos, la sombra del delegado del pueblo se proyectaba como una amenaza institucional contra quienes buscaban refugio fuera de las normas establecidas por los poderosos. Aurelio no miró al bebé, ni se interesó por el estado de su hermana.
Sus ojos buscaban la firma que Consuelo se negaba a entregar, el papel que borraría cualquier derecho que doña Remedios pudiera haberle legado. La codicia tenía el rostro de la civilización, pero sus métodos eran tan rústicos como el veneno que corre por las venas de una víbora cascabel. El abogado comenzó a recitar leyes sobre la propiedad y la incapacidad de una mujer sola para administrar tierras que, según ellos, pertenecían al patrimonio familiar masculino. Aurelio mantenía una distancia calculada, usando los rumores sobre la moralidad de Consuelo y su estancia con Herculano como un arma de presión psicológica frente a los testigos presentes. Sugerían que la protección del anciano era una prueba de su extravío moral, una mancha que la inhabilitaba para reclamar lo que por ley y sangre le correspondía legítimamente. En ese momento, la vulnerabilidad de Consuelo se volvió un objetivo fácil para los buitres legales que buscaban carroñar los restos de la herencia de doña Remedios antes de que ella pudiera recuperarse. La presión social, orquestada por la envidia de su hermano, caía sobre ella con más fuerza que la debilidad del parto reciente. Sin embargo, Aurelio desconocía que doña Remedios, en sus últimos meses de lucidez, había visto venir la tormenta de la codicia y había sembrado una defensa silenciosa. Antes de morir, la madre había confiado un secreto a don Herculano, un hombre que no tenía nada que perder y por tanto era el único en quien se podía confiar un tesoro. En un rincón del jacal, oculto tras una tabla suelta del suelo, existía un cajón de cedro que contenía documentos que podían cambiar la geografía de Sonora entera. Eran papeles que hablaban de una posesión legítima, de llaves y de una verdad que el pueblo había decidido ignorar por miedo a enfrentarse a la realidad de su propio pasado. Herculano Bernal no era solo un ermitaño. Era el guardián de una justicia que esperaba el momento preciso para ser revelada ante la luz del sol. La tensión en el umbral del jacal llegó a un punto de quiebre cuando Herculano se interpuso entre el abogado y la habitación donde Consuelo descansaba con su hijo. Con una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra, el anciano advirtió que la ley de los hombres ricos no cruzaba su puerta sin antes rendir cuentas a la ley de la decencia. Aurelio, sorprendido por la firmeza del hombre al que todos temían, dudó por un segundo, sintiendo que el terreno que pisaba no era tan sólido como sus abogados le habían asegurado. Detrás de la madera vieja, Consuelo apretó a su hijo contra el pecho, sintiendo que la batalla apenas comenzaba, pero que por primera vez no estaba peleando sola contra el mundo. La sombra de su madre parecía vigilar desde los rincones del cuarto, guiando las manos de Herculano hacia el cajón que guardaba el futuro. Aurelio no buscaba el perdón de su hermana, sino el rastro del papel que le daría el control absoluto sobre las tierras que doña Remedios dejó al morir. El aire afuera del jacal se volvió denso, cargado con el polvo que levantaban los caballos al detenerse frente a la entrada, donde Herculano Bernal permanecía inmóvil. Era una muralla de carne y huesos, curtidos por el sol de Sonora en 1923, un obstáculo que la codicia no esperaba encontrar en aquel paraje olvidado. El hermano bajó de su montura, flanqueado por un abogado de traje oscuro, que sostenía un fajo de papeles con manos impacientes, dispuesto a terminar el trabajo de exclusión que inició en el funeral. Herculano no desvió la mirada, sosteniendo el hacha como su única ley silenciosa frente a la infamia de los hombres que se creen dueños de la verdad. A lo lejos, algunos vecinos observaban la escena desde la seguridad de las sombras, manteniendo ese silencio cobarde que Sonora suele guardar ante la crueldad de los hombres poderosos. En este rincón del norte de México, nadie intervenía cuando la sangre traicionaba a la sangre, prefiriendo que el desierto se tragara las injusticias antes que arriesgar el pellejo por una viuda desamparada. Consuelo escuchaba las voces desde adentro, apretando a su recién nacido contra el pecho, sintiendo cómo la vibración de los cascos todavía resonaba en el suelo de tierra batida. La soledad de aquel momento
era una verdad absoluta, una lección que doña Remedios había intentado enseñarle antes de que Aurelio la pusiera en la calle el día del funeral de su madre. Ninguna mano se alzaría para defenderla si ella no encontraba su propia fuerza. Consuelo sentía el calor de su hijo, una pequeña flama de vida que parecía alimentarse de su propio miedo, mientras el mundo exterior conspiraba para dejarlo sin nada. El parto había sido un combate sangriento que la dejó exhausta en medio de la noche negra, pero el rugido de la codicia de su hermano la obligaba a mantenerse alerta, con los ojos fijos en la puerta de tablones. Cada palabra que el abogado escupía afuera era una amenaza contra su futuro, una forma de borrar el rastro de su madre bajo una montaña de términos legales y sellos de cera. El aroma a cedro y leña quemada en el jacal le recordaba que estaba en territorio de un hombre al que todos evitaban por historias de muerte y tratos con el diablo. Sin embargo, ese miedo era preferible a la traición familiar. El abogado comenzó a leer en voz alta, su voz chillona cortando el aire quieto de la tarde con una formalidad que pretendía ocultar el robo. Exigían que Consuelo firmara un documento donde renunciaba a cualquier derecho sobre las tierras y el legado de doña Remedios, alegando que una mujer sola no podía sostener una propiedad en estas tierras áridas. Aurelio miraba hacia el horizonte, evitando los ojos de Herculano, mientras el delegado del pueblo asentía con la cabeza para dar una apariencia de legalidad a la infamia. El plan era simple: usar el cansancio del parto reciente y la presión del aislamiento para obligarla a rendirse antes de que pudiera pensar con claridad. Pero la resistencia de Consuelo se había forjado en la caminata descalza por la terracería caliente de Sonora. Los rumores sobre Herculano Bernal cobraban vida en los susurros de los hombres que acompañaban a Aurelio, recordando por qué el pueblo había decidido borrarlo de su mapa social hace muchos años. Decían que sus manos estaban manchadas con la sangre de otros hombres, y que su soledad era el castigo por pecados que la tierra de Sonora no podía perdonar. Sin embargo, la forma en que el anciano protegía la entrada del jacal no era la de un criminal, sino la de un guardián que ha visto demasiada injusticia para permitir una más en su presencia. Consuelo entendió que el silencio de Herculano era un refugio, una zona de paz donde los juicios morales del pueblo no tenían poder de penetración. Esa oscuridad compartida entre el ermitaño y la viuda se volvió un lazo más fuerte que cualquier parentesco legal. De pronto, la injusticia cambió de táctica y se disfrazó de preocupación, cuando algunas vecinas se acercaron para hablarle a Consuelo desde afuera de la puerta. Sus voces, cargadas con una amabilidad falsa, le imploraban que hiciera caso a su hermano para evitar problemas mayores, y por el supuesto bien de la criatura que acababa de nacer. Era esa clase de moralidad que los pueblos pequeños usan como trampa, tratando de convencer a la víctima de que su propia sumisión es el único camino hacia la salvación. Consuelo sabía distinguir el agua verdadera de la que solo era un espejismo en el desierto. Y en esas palabras no había caridad, sino el deseo de que ella desapareciera para que todos pudieran dormir tranquilos. El desierto enseña que el peligro no siempre ruge. Bajo la mesa de tablones donde Herculano preparaba su café amargo, se encontraba el secreto que doña Remedios había sembrado antes de que la muerte la alcanzara. La madre, conociendo la naturaleza rapaz de su hijo Aurelio, había confiado a Herculano un cajón de cedro que contenía la verdadera voluntad de la familia y documentos que cambiaban todo el panorama legal de la herencia. Herculano no lo había revelado todavía, esperando el momento exacto en que la presión de los cobardes llegara a su punto de máxima pensión frente al umbral del jacal. Él era el único que no tenía nada que perder en Sonora, y por eso era el único en quien una madre desesperada podía confiar la justicia de su hija. El jacal guardaba la llave de la libertad de Consuelo. El sol de Sonora seguía castigando el suelo,
creando ondulaciones de calor que hacían que las figuras de Aurelio y sus hombres parecieran distorsionarse frente al jacal. Era un paisaje de rastrojos secos y piedras que habían olvidado la humedad, donde la supervivencia se medía en la capacidad de aguantar la sed y el desprecio de los propios hermanos. Consuelo se levantó con esfuerzo del catre, sintiendo el dolor en sus músculos, pero moviéndose con una determinación que el abogado no esperaba ver en una mujer recién parida. Se acercó a la puerta, apoyando su mano en la madera áspera, sintiendo la presencia de Herculano al otro lado como un escudo sólido contra la infamia. El aire olía a tierra quemada y a una confrontación que marcaría su historia personal. Cuando finalmente Consuelo alzó la voz para negarse a firmar el documento, un estremecimiento recorrió al grupo de hombres que esperaban bajo el sol inclemente. Sus palabras no fueron un grito, sino una sentencia seca que resonó con la fuerza de quien ya no tiene miedo a la pérdida total, porque ya lo ha perdido todo. Aurelio apretó los puños, dándose cuenta de que la presión de la ley y los rumores no bastarían para doblar la voluntad de la hermana que él mismo había echado a la calle el día del funeral. El abogado intentó una última amenaza, mencionando al delegado y las consecuencias de desafiar el orden establecido en la región. Pero Consuelo se mantuvo firme, protegida por las sombras de Herculano Bernal y por su madre. En ese intercambio de miradas y silencios se construyó un puente secreto de dolor compartido entre Herculano Bernal y la viuda Consuelo. El anciano también había perdido algo en el pasado que no supo cómo guardar, y esa herida enterrada era lo que lo unía a la mujer que ahora peleaba por su lugar en el mundo. Herculano entendió que su soledad de décadas había servido para este propósito: ser el testigo de una justicia que el pueblo quería enterrar bajo el peso de las apariencias. Al ver la firmeza de Consuelo, él supo que el cajón de cedro pronto vería la luz y que Sonora tendría que aprender a mirar de frente la verdad. La resistencia no siempre hace ruido, pero tiene la solidez de la piedra en el desierto. El abogado de Aurelio, un hombre que parecía alimentarse de la desgracia ajena, comenzó a elevar el tono de su voz, lanzando amenazas que rebotaban contra las paredes de adobe del jacal. Hablaba de la fuerza pública, de la supuesta falta de moral de una mujer que buscaba refugio en la guarida de un asesino, y de cómo la ley de Sonora no permitía que los bienes de una familia respetable cayeran en manos de alguien que había perdido el juicio. Sus palabras eran como látigos de arena seca, tratando de azotar la voluntad de Consuelo, quien permanecía en la penumbra sosteniendo a su hijo como si fuera su único escudo contra el mundo. Afuera, el sol de la tarde castigaba las espaldas de los caballos, creando una atmósfera de juicio implacable, donde la justicia era una palabra vacía en labios de los poderosos. Aurelio observaba la escena con una impaciencia que rayaba en la desesperación, pues sabía que cada minuto que pasaba era una oportunidad para que el pueblo empezara a dudar de sus intenciones. No le importaba el llanto del recién nacido, ni el estado de agotamiento de su propia hermana. Solo veía las hectáreas de tierra y el ganado que doña Remedios había defendido con uñas y dientes durante toda su vida. Su codicia era una enfermedad silenciosa que lo había distanciado de la sangre, convirtiéndolo en un extraño capaz de pisotear la memoria de su madre, con tal de no compartir ni un ápice de la herencia. La presencia de Herculano Bernal en la puerta era un recordatorio constante de que su plan no sería tan sencillo como simplemente expulsar a una viuda desarmada a mitad del camino. Dentro del jacal, Consuelo sentía cómo el cansancio del parto intentaba cerrar sus ojos. Pero la adrenalina de la supervivencia la mantenía alerta, con los sentidos agudizados por la necesidad de proteger a su hijo. El aroma a leña y a la piel del pequeño se mezclaba con el polvo que entraba por las grietas, creando un ambiente de santuario en medio de la hostilidad del desierto sonorense.
Sabía que no podía rendirse ahora, no después de haber caminado descalza bajo el sol hirviente y haber encontrado una extraña forma de paz en la casa del hombre más temido de la región. Su madre, doña Remedios, siempre le dijo que la dignidad no se compra con tierras, sino que se forja en el silencio de las decisiones correctas, cuando todo parece estar perdido en la oscuridad. Herculano permanecía inmóvil, como una estatua de piedra volcánica que el tiempo se había encargado de esculpir para resistir las tormentas más feroces de la Sierra Madre. Su mirada no buscaba el conflicto, pero su sola presencia era una advertencia de que la justicia de los hombres de ciudad no tenía jurisdicción sobre su propiedad ni sobre su conciencia. No respondió a los insultos del abogado ni a las provocaciones de Aurelio, dejando que el silencio se volviera una herramienta de presión que empezaba a quebrar la confianza de los invasores. En Sonora, un hombre que no habla es un hombre que guarda verdades pesadas, y Herculano Bernal era el custodio de un secreto que pronto cambiaría el rumbo de aquella tarde marcada por la traición familiar y la indiferencia social. De repente, el anciano hizo un gesto lento y deliberado, dándose la vuelta para entrar un poco más en la estancia y dirigirse hacia el rincón donde descansaba la mesa de tablones viejos. Sin decir una palabra, se arrodilló sobre la tierra batida y comenzó a remover una de las tablas del suelo, revelando un escondite que había permanecido oculto a los ojos del mundo durante años. De aquel hueco extrajo un cajón de cedro oscuro, cuya madera desprendía un aroma antiguo, que llenó el espacio con una sensación de presencia materna que Consuelo reconoció de inmediato. Era el mismo cajón donde doña Remedios guardaba sus cartas más queridas y sus documentos más sagrados, un objeto que Aurelio creía perdido o destruido durante el caos de los últimos meses de enfermedad de la anciana. Al ver el cajón en las manos de Herculano, la expresión de Aurelio cambió de la arrogancia al miedo más absoluto, un temor que no nacía de la violencia física, sino de la verdad revelada. El silencio afuera se volvió tan denso que podía escucharse el vuelo de los insectos sobre los matorrales, mientras los vecinos que observaban desde lejos se acercaban un poco más, intrigados por el giro inesperado de la situación. El abogado intentó recuperar la iniciativa, exigiendo saber qué contenía ese objeto y calificándolo de prueba irrelevante en un proceso legal ya decidido por la autoridad local. Pero Herculano ignoró los gritos, colocando el cajón sobre la mesa con una reverencia que sugería que estaba cumpliendo una última voluntad que no admitía prórrogas ni discusiones frente a los hombres ambiciosos. Consuelo se incorporó con dificultad, sentándose en la orilla del catre, mientras observaba cómo el ermitaño abría la tapa del cajón, con dedos que, a pesar de su rudeza, se movían con una ternura inesperada. En el interior descansaba un fajo de papeles atados con una cinta de luto, y una carta escrita con la caligrafía temblorosa, pero firme de su madre, fechada apenas unos días antes de su partida final. El olor a papel viejo y a la esencia de azahar que doña Remedios siempre usaba inundó los sentidos de Consuelo, trayéndole un consuelo que ninguna palabra humana podría haberle dado en ese momento. Era la voz de la madre hablando desde el más allá, preparándose para defender a su hija desde la única trinchera que la muerte le había permitido construir con astucia y previsión. La primera hoja que Herculano mostró no era un título de propiedad común, sino una declaración de confianza legal que doña Remedios había firmado frente a un notario de Hermosillo meses atrás, lejos de la vigilancia de Aurelio. En ese documento, la madre explicaba las razones por las que confiaba el cuidado de sus bienes finales a Herculano Bernal, describiéndolo como el único hombre de honor que quedaba en un pueblo dominado por la envidia.
Detallaba cómo su hijo Aurelio ya había recibido su parte de la herencia en vida, a través de préstamos nunca devueltos y de la venta secreta de ganado que pertenecía a la finca familiar. La verdad caía sobre el umbral del jacal como una lluvia pesada sobre la tierra seca, lavando la mentira que se había construido frente a todos. Aurelio gritó que esos papeles eran falsos, que su madre no estaba en su sano juicio cuando los firmó, y que un ermitaño loco no podía ser el albacea de una familia respetable. Sin embargo, su voz carecía de la convicción de antes, y sus ojos buscaban desesperadamente una salida en el rostro del abogado, quien empezaba a guardar sus propios papeles al darse cuenta del riesgo legal. La mirada de los vecinos ya no era de indiferencia, sino de un juicio silencioso que empezaba a volcarse contra el hermano que había expulsado a una viuda encinta, basándose en un engaño. La dignidad de Consuelo, que parecía una vela a punto de apagarse en medio del desierto, comenzó a arder con una luz nueva y poderosa en la penumbra del jacal. Herculano Bernal miró fijamente a Aurelio, y por primera vez en toda la tarde, pronunció una frase que resonó con la autoridad de un juez de la antigua ley del desierto sonorense. «La sangre no da derecho a la rapiña, muchacho», sentenció con una voz que parecía venir de las entrañas de la tierra misma, silenciando cualquier intento de réplica por parte del hermano codicioso. Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo, dejando claro que el tiempo del abuso había llegado a su fin, y que la protección de Consuelo era ahora un deber sagrado. Afuera, el delegado del pueblo comenzó a retirarse discretamente, comprendiendo que la marea de la justicia estaba cambiando de dirección bajo el cielo inmenso. La batalla por la herencia apenas estaba revelando sus secretos más profundos, y el cajón de cedro aún guardaba más verdades. Aurelio Viramonte sintió que la tierra de Sonora, esa misma que pretendía devorar a través de papeles falsos, se volvía líquida bajo sus botas. La arrogancia que lo había sostenido desde el funeral de su madre se desmoronó al ver el sello del notario de Hermosillo, un símbolo de autoridad que no podía comprar con bravuconadas. Sus ojos, antes cargados de una codicia fulminante, ahora esquivaban la mirada de los pocos vecinos que se habían atrevido a acercarse al jacal de don Herculano. No era el remordimiento lo que le apretaba la garganta, sino el miedo helado del animal que se descubre atrapado en su propia trampa de alambre. La presencia del cajón de cedro era un veredicto mudo que lo despojaba de la máscara de hermano protector, revelando ante el polvo del desierto la figura pequeña de un hombre que había intentado robarle el futuro a su propia sangre. El abogado, un hombre de ciudad acostumbrado a que las leyes se doblaran ante el peso del dinero, comenzó a guardar sus documentos con una prisa que rozaba el descaro. Ya no buscaba la mirada de su cliente, sino que se concentraba en ajustar los cierres de su maletín de cuero gastado, como si quisiera borrar cualquier rastro de su participación en aquella infamia. En el norte de México, los pleitos de tierra suelen resolverse con sangre o con verdades que queman. Y él no estaba dispuesto a arriesgar su pellejo por un caso que acababa de volverse cenizas ante sus pies. Sus movimientos eran mecánicos, desprovistos de cualquier emoción humana, reflejando esa indiferencia profesional que permite a los hombres de traje ser cómplices de las peores injusticias sin perder el sueño. Con un gesto seco, le indicó a Aurelio que la situación había cambiado y que el derecho ya no soplaba a su favor en ese rincón olvidado. Los vecinos que observaban desde la distancia, envueltos en sus rebozos y sombreros de paja, sintieron el peso de su propio silencio cobarde como una costra difícil de arrancar. Durante semanas habían escuchado los rumores sembrados por Aurelio, aceptando la exclusión de Consuelo como una consecuencia natural de la mala fortuna y el pecado ajeno. Ahora, frente a la evidencia de la carta de doña Remedios, la vergüenza se instalaba en sus rostros curtidos, obligándolos a mirar hacia los matorrales de Gobernadora para no enfrentar los ojos de la mujer que habían abandonado.
Nadie se acercó a ofrecer una disculpa o una mano, porque en esos pueblos la redención es un proceso lento que requiere más que un descubrimiento legal para sanar las heridas del abandono. Eran sombras estáticas bajo el sol de la tarde, testigos mudos de una justicia que llegaba tarde, pero con la fuerza de un rayo en medio de la sequía. Herculano Bernal mantuvo sus manos grandes y nudosas, apoyadas sobre la mesa de tablones, como si estuviera sujetando el destino mismo de quienes habitaban el jacal. No buscaba la victoria ni el escarnio del hermano derrotado. Solo cumplía con la promesa que la vieja Remedios le había arrancado bajo el aroma de los últimos cirios. Sus dedos rozaron la madera del cajón de cedro con una familiaridad que hablaba de pactos secretos y de una lealtad que no conocía de leyes escritas por hombres de despacho. No miró a Aurelio mientras éste retrocedía hacia su caballo, pues para el ermitaño aquel hombre ya era un fantasma, una sombra sin peso que el viento de Sonora se encargaría de barrer en cuanto el sol terminara de ocultarse tras los cerros. Su labor de guardián apenas estaba entrando en una nueva fase, una donde el silencio ya no era una condena, sino un escudo para la vida que empezaba. Consuelo sintió que el aire finalmente lograba llenar sus pulmones, aunque cada respiración era una batalla contra el agotamiento físico que amenazaba con derrumbarla. El dolor del parto, todavía fresco y palpitante en su vientre, se mezclaba con una debilidad que le hacía sentir los huesos como si estuvieran hechos de cristal viejo. Un escalofrío le recorrió la espalda, un espasmo de frío en medio del calor del jacal, recordándole que su cuerpo había entregado hasta la última gota de energía para traer a su hijo y defender su derecho. A pesar del mareo que nublaba su visión, mantuvo la espalda recta, apoyada contra la pared de adobe, negándose a mostrar cualquier rastro de fragilidad ante los hombres que aún permanecían afuera. Era una resistencia fisiológica, una fiebre de dignidad que la mantenía despierta cuando cualquier otra persona se habría dejado vencer por el sueño profundo de la derrota o el alivio del triunfo. Afuera, el horizonte de Sonora comenzaba a sangrar con los tonos ocres y rojizos de un atardecer que parecía querer incendiar la tierra antes de entregarla a la noche. El desierto, en su inmensidad indiferente, no tomaba partido por los documentos ni por las traiciones familiares, pero su silencio se volvía más profundo, como si estuviera absorbiendo el eco de las discusiones para enterrarlas bajo la arena. Los mezquites proyectaban sombras alargadas que se retorcían sobre el suelo, creando un paisaje de figuras fantasmales que vigilaban el retiro de los jinetes. No había pájaros cantando en ese momento. Solo el zumbido constante de los insectos y el crujido de la madera seca que se enfriaba bajo la primera brisa de la tarde. En ese cambio de luz, el jacal de Herculano Bernal dejó de parecer una cueva de exilio para convertirse en el único punto de luz y verdad en medio de la penumbra creciente. Entre los papeles que Herculano había extraído del cajón, apareció una pequeña nota escrita en un trozo de papel de estraza, donde doña Remedios mencionaba los límites exactos de la parcela que Consuelo debía heredar. No eran términos técnicos, sino referencias a piedras con formas de animales, a un pozo que nunca se secaba y a un árbol de huizache que ella misma había plantado cuando enviudó por primera vez. Esas palabras devolvían a la herencia su peso humano, alejándola de la frialdad del abogado y devolviéndola al territorio de la memoria y el sudor compartido. Consuelo leyó aquellas líneas con los ojos empañados, reconociendo el olor de su madre en la tinta y el papel. Sintiendo que la justicia era, al final, una forma de conversación que la muerte no había logrado interrumpir. Cada frase era una caricia que le daba fuerzas para enfrentar lo que vendría, un testamento de amor que ninguna codicia podría borrar. Aurelio Viramontes subió a su caballo con movimientos torpes, sin la elegancia de quien se siente dueño de la situación,
evitando cualquier contacto visual con el jacal que acababa de escupirlo. Su derrota no era ruidosa, sino una lenta humillación que se le pegaba a la ropa junto con el polvo del camino que ahora tendría que desandar bajo la mirada de sus vecinos. No hubo despedidas, ni promesas de venganza, solo el silencio de un hombre que sabe que ha cruzado un límite desde el cual no se puede regresar con la frente en alto. Los cascos del caballo golpearon la tierra con un ritmo pesado y monótono, alejándose hacia el pueblo, mientras la figura de Aurelio se volvía pequeña y borrosa en la distancia. Se iba con las manos vacías de tierras, pero cargadas con el peso de una infamia que Sonora recordaría cada vez que alguien mencionara el apellido Viramontes en las plazas. Dentro de la estancia, el bebé soltó un pequeño suspiro en sueños, ajeno a la tormenta legal y moral que acababa de suceder a unos pocos metros de su lecho improvisado. Sus manos diminutas se cerraron sobre la manta de lana, un gesto instintivo de quien busca seguridad en un mundo que ya le había cerrado las puertas antes de conocer su nombre. Herculano se acercó al catre, y con un movimiento que parecía desplazar siglos de soledad, acomodó la cobija alrededor del niño sin llegar a tocarlo, como si temiera romper la pureza de ese momento. Consuelo lo observó desde su rincón, dándose cuenta de que la salvación no tenía la forma de un ángel, sino la de un hombre roto que había decidido recoger los pedazos de otra vida para no perder la propia. En el silencio del jacal, el futuro comenzaba a respirar con un ritmo pausado y valiente. Cuando el último rastro de los jinetes desapareció tras el recodo del cerro, Herculano Bernal cerró la puerta de tablones con un movimiento firme que puso fin al asedio de la codicia externa. El chirrido de las bisagras viejas sonó como el cierre de un ciclo de dolor, dejando afuera los juicios del pueblo y las amenazas del abogado para centrarse en la realidad inmediata del hambre y el frío. El anciano regresó a la cocina para avivar el fuego, mientras el aroma del café comenzaba a llenar el aire, ofreciendo una tregua sensorial después de tantas horas de tensión acumulada. Consuelo cerró los ojos, permitiéndose finalmente soltar una lágrima que no era de tristeza, sino de un alivio tan profundo que le dolía en el pecho. Sabían que el mañana traería nuevos desafíos legales, pero esa noche, bajo el techo del hombre que todos evitaban, el mundo se sentía un poco más justo. La polvareda que dejaron los caballos de Aurelio tardó en asentarse, como si el desierto mismo se resistiera a dejar ir la sombra de la traición que acababa de ocurrir frente al jacal. Herculano permaneció de pie en el umbral, con la figura recortada contra la luz naranja del atardecer, guardando un silencio que ya no era de amenaza, sino de una vigilancia profunda y casi sagrada. Adentro, el aire se sentía distinto, menos cargado por la desesperación y más lleno por la presencia invisible pero rotunda de doña Remedios, cuya voluntad ahora descansaba sobre la mesa en forma de papeles amarillentos. Consuelo miraba el cajón de cedro con una mezcla de reverencia y asombro, comprendiendo que su madre había estado tejiendo una red de seguridad mucho antes de que el último aliento la abandonara en aquella casa de la que fue expulsada sin piedad. El cuerpo de Consuelo, sin embargo, no entendía de victorias legales ni de documentos notariales, pues solo registraba el agotamiento extremo de quien ha entregado la vida en medio de una tormenta de arena. Sus músculos, tensos durante horas por el miedo a la llegada de Aurelio, comenzaron a soltarse con una pesadez que la hacía sentir como si se hundiera en la tierra batida del suelo. El bebé, ajeno a los dramas de tierras y codicias, buscaba el calor de su pecho con una insistencia que la obligaba a mantenerse presente, a pesar de que su mente pedía a gritos el olvido del sueño.
cada latido de su corazón era un recordatorio de que la supervivencia tenía un precio físico, una deuda que el desierto de Sonora cobra siempre por adelantado a las mujeres que deciden no rendirse frente a la adversidad. Herculano Bernal regresó al interior del jacal y con una delicadeza que nadie en el pueblo de Sonora hubiera creído posible, comenzó a recoger los papeles del cajón de cedro para ponerlos a buen recaudo. Sus manos, que según los rumores habían empullado el acero contra hombres injustos, ahora se movían con la precisión de un cirujano que sabe que la verdad es un órgano delicado que debe protegerse. Miró a Consuelo por un breve segundo, y en ese cruce de miradas ella no encontró al ermitaño loco del que todos hablaban, sino a un hombre que cargaba con una pena tan grande que sólo podía compartirse con otra alma herida. El pacto entre ellos ya no era sólo de techo y fuego, sino de una complicidad forjada en la resistencia silenciosa contra la infamia de los que se creen poderosos. Mientras tanto, en las cantinas y los portales del pueblo, la noticia del fracaso de Aurelio corría como un reguero de pólvora, transformando el desprecio hacia Consuelo en una curiosidad malsana y llena de sospechas. Los mismos hombres que habían guardado silencio ante la expulsión, ahora se preguntaban qué clase de magia negra había usado la viuda para domar a la bestia del norte y sacarle los papeles. La moralidad de Sonora es un animal de doble filo que prefiere culpar a la víctima antes que reconocer su propia cobardía frente al hermano poderoso que ha sido humillado públicamente. Los rumores cambiaron de forma rápidamente. Ya no era solo una mujer abandonada. Ahora era una intrusa que se aliaba con el diablo para robar lo que, según la lógica del pueblo, le pertenecía únicamente al varón de la familia. Herculano sabía que el silencio del pueblo no duraría mucho, y que la derrota de Aurelio era apenas el inicio de una guerra de desgaste, donde la paciencia sería el arma más valiosa. El anciano recordaba su propio pasado, el motivo por el cual se había alejado de la civilización para vivir entre las piedras y los coyotes. Un dolor que involucraba una pérdida antigua. Esa herida era lo que lo mantenía despierto por las noches, vigilando el sueño de Consuelo y su bebé como si estuviera custodiando una segunda oportunidad que la vida le enviaba después de décadas. En la oscuridad del jacal, el aroma a cedro se mezclaba con el olor a leche y a esperanza nueva, creando un refugio donde el pasado y el futuro se daban la mano sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La sobrevivencia diaria en el jacal exigía una disciplina que no dejaba espacio para las lamentaciones ni para el miedo a lo que vendría cuando el abogado de Aurelio regresara con nuevas trampas. Herculano se encargaba de traer agua fresca y de mantener el fuego encendido, mientras Consuelo aprendía a cuidar de su hijo con los pocos recursos que la naturaleza y la generosidad le ofrecían. No había lujos, ni ropa de encaje, ni cunas de madera tallada, solo mantas de lana rústica y el sonido del viento que soplaba a través de las grietas del adobe como una canción de cuna. Consuelo descubrió que la libertad tiene un sabor amargo y seco en el desierto, pero es 1000 veces preferible al pan que se come bajo la mirada de un hermano que te desprecia por ser mujer. El abogado de Aurelio no era hombre de rendirse fácilmente, pues su reputación en Hermosillo dependía de su capacidad para arrebatar tierras a quienes no tenían voz ni defensa legal frente a los tribunales. Desde su despacho ya estaba redactando nuevas peticiones, buscando lagunas en el testamento de doña Remedios y tratando de invalidar la figura de Herculano como albacea, basándose en su pasado oscuro y sus supuestos crímenes. La ley de los hombres en 1923 era un laberinto diseñado para favorecer a los que tenían conexiones, y Consuelo seguía siendo, ante los ojos de la justicia formal, una mujer sin recursos. La amenaza seguía latente,
como una serpiente que se enrosca bajo la maleza esperando el momento en que el sol caliente lo suficiente para volver a atacar con su veneno cargado de codicia. Consuelo, sin embargo, sentía que una fuerza nueva nacía en su pecho, una columna de hierro que reemplazaba la fragilidad que la había acompañado durante su embarazo y su luto más amargo. Ya no era la mujer que bajó la cabeza frente a la puerta de su casa el día del funeral. Ahora era una madre que conocía el valor de la verdad. Cada vez que miraba a su hijo, recordaba el rostro de doña Remedios y la astucia con la que eligió a Herculano como el guardián de su legado, comprendiendo la importancia de la persistencia. Su resistencia ya no era pasiva ni silenciosa. Estaba dispuesta a defender ese jacal y esos documentos con la misma ferocidad con la que una loba protege a su camada del acoso constante de los buitres. El paisaje de Sonora, con sus cielos inmensos y su tierra que parece sangrar al atardecer, se volvió el escenario de una calma tensa que precedía a la tormenta definitiva entre los hermanos. El calor de agosto no daba tregua, obligando a los habitantes del jacal a buscar el frescor de las sombras durante el día y a trabajar bajo la luz plateada de la luna. Los cerros del norte, que antes le parecían a Consuelo una barrera insuperable de soledad, ahora se sentían como murallas que la protegían del juicio hipócrita del pueblo que la vio nacer. El desierto tiene una forma de limpiar las almas, de quitar lo superfluo para dejar solo lo esencial. Y en esa desnudez de recursos, Consuelo encontró la verdadera medida de su propia dignidad y valentía. Una noche, mientras el bebé dormía profundamente en su cuna de mantas, Herculano rompió su silencio habitual para darle a Consuelo un consejo que le serviría para el resto de su vida en aquellas tierras. No habló de leyes ni de dinero, sino de la necesidad de aprender a escuchar el silencio del desierto para saber cuándo el enemigo se acerca antes de que sea tarde. Le confesó que doña Remedios siempre supo que Aurelio intentaría borrarla del mapa, y que por eso eligió a un hombre al que el pueblo temía con justa razón. Consuelo escuchó con el alma abierta, comprendiendo que en ese jacal no solo estaba recuperando su herencia, sino que estaba aprendiendo la sabiduría necesaria para no volver a ser víctima del silencio de los demás. La justicia es una semilla que a veces necesita el estiércol de la traición para germinar con fuerza en la tierra seca de Sonora. Aquella tarde, mientras el papel notariado descansaba sobre la mesa de peltre, Consuelo entendió que su madre no solo le había dejado hectáreas de polvo y matorrales, sino una lección sobre la paciencia de los justos. El silencio que habitaba el jacal de Herculano Bernal ya no se sentía como una amenaza de muerte, sino como el aire fresco que antecede a la primera lluvia después de una sequía de años. Cada letra escrita por doña Remedios era un clavo en el ataúd de la soberbia de Aurelio, una verdad que no necesitaba gritos para imponerse sobre la mentira que el pueblo había aceptado por comodidad. La viuda ya no era una sombra errante, sino la dueña de un destino que ella misma había defendido con el cuerpo. Consuelo acomodó a su hijo contra su pecho, sintiendo el calor de la vida nueva que parecía ignorar la guerra de papeles y odios que se libraba a su alrededor. La succión rítmica del bebé era el único sonido que rompía la quietud de la estancia. Un recordatorio de que las necesidades del cuerpo no esperan a que los abogados terminen sus alegatos, ni a que los hermanos se perdonen. Ella miraba sus propias manos, todavía sucias por el perregal del camino, y se asombraba de la firmeza con la que ahora sostenía su mundo en un rincón del desierto. No había espejos en el jacal para ver su rostro demacrado, pero sentía en sus huesos una solidez que no tenía cuando entró en la iglesia para el entierro de su madre. La maternidad le había dado una razón para no romperse, y la justicia le estaba dando el suelo donde ponerse de pie. En el pueblo,
El aire se volvió pesado con la humillación de los Viramontes. Pues no hay nada que la gente disfrute más que ver caer a quien se creía intocable por el dinero. Las mujeres que antes cruzaban la calle para no saludar a Consuelo, ahora susurraban en las esquinas, tratando de adivinar qué otros secretos guardaba el cajón de cedro bajo el techo del ermitaño. La envidia es un animal que cambia de piel rápidamente, y ahora el desprecio se volcaba hacia Aurelio, el hombre que no tuvo la astucia suficiente para prever la jugada de una anciana moribunda. Sonora tiene esa memoria selectiva que premia al ganador del momento, olvidando que hace apenas unos días todos fueron cómplices del silencio que permitió que una mujer embarazada fuera arrojada a la intemperie sin un centavo en la bolsa. Herculano Bernal observaba el fuego de la cocina con la mirada perdida en años que Consuelo nunca llegaría a conocer, cargando con una soledad que se había vuelto su única compañera fiel. Se decía que aquel hombre había matado por honor o por amor, o quizás simplemente por el cansancio de vivir en un mundo donde la palabra de un hombre no vale más que el papel en el que se escribe. Su decisión de proteger a la viuda no nacía de un deseo de redención, sino de una antigua deuda con la decencia que creía haber saldado hace décadas entre los cerros del norte. En el rastro de sus arrugas se leía la historia de un México que se negaba a morir, un país de leyes rurales y castigos directos, donde la lealtad se paga con la vida y la traición se cobra con el olvido absoluto de la comunidad. Aurelio se encontraba en la oficina del abogado, golpeando la mesa con un puño cerrado que ya no asustaba a nadie, exigiendo una salida legal que no existía en los libros de texto. La mirada del leguleyo, fría y calculadora, le indicaba que el tiempo de las bravuconadas había terminado, y que ahora tendría que rendir cuentas ante un juez que no aceptaría rumores como prueba de propiedad. El hermano sentía que el apellido Viramontes se le escurría entre los dedos como arena fina, dejándolo desnudo frente a la mirada juiciosa de un pueblo que nunca perdona a los perdedores. Su odio hacia Consuelo se había transformado en una obsesión oscura, una herida en su orgullo que le impedía ver que la verdadera derrota no estaba en las tierras perdidas, sino en la soledad que él mismo se había labrado con su codicia. El aroma de la tinta vieja y el papel reseco por el calor de Sonora llenaba el jacal, compitiendo con el olor a leña de mezquite que Herculano siempre mantenía encendido en el fogón. Consuelo se acercó a la mesa y tocó los documentos con la punta de los dedos, sintiendo la textura de la verdad que su madre había guardado bajo llave para este momento preciso. Cada mancha de humedad en las hojas le contaba el sacrificio de doña Remedios, quien tuvo que fingir demencia y debilidad frente a su hijo para poder salvar a su hija en la sombra. Aquellos papeles no eran solo leyes, eran el eco de una voz materna que se negaba a ser silenciada por la muerte, un testamento de amor que olía a azahar y a la esperanza de un futuro digno. La habitación parecía más luminosa, como si las verdades reveladas hubieran limpiado el aire de la maleza acumulada durante años. «Mañana vendrán de nuevo, pero esta vez con la guardia», dijo Herculano sin apartar la vista de las brasas, su voz sonando como el crujido de la tierra seca bajo el peso de un carro. Consuelo asintió, comprendiendo que la batalla legal era sólo la superficie de un conflicto mucho más profundo, que involucraba el alma misma de la región. El anciano le explicó que el delegado no podría ignorar el sello notarial, pero que el pueblo buscaría otras formas de castigarla por haberse aliado con el hombre que todos evitaban. No había miedo en las palabras de Herculano, solo la cruda realidad de quien sabe que la justicia tiene un precio, que a veces se paga con el aislamiento social y la sospecha constante. Consuelo entendió que recuperar sus tierras significaba también aceptar la soledad que conlleva ser la dueña de su propio destino en una tierra de hombres mandones. La llave que abría el cajón de cedro colgaba ahora del cuello de Consuelo,
sujeta por un cordón de cuero negro que Herculano le había entregado con una solemnidad casi religiosa. Ese pequeño trozo de metal frío contra su pecho era el símbolo de su nueva autoridad, la prueba física de que ya no necesitaba pedir permiso para existir bajo el cielo de Sonora. Cada vez que el metal rozaba su piel, recordaba la sensación de la maleta golpeando su rodilla en el camino de terracería, transformando ese recuerdo de dolor en una fuente de energía inagotable. El cajón ya no era un escondite de secretos, sino un cofre de herramientas para reconstruir la vida que Aurelio intentó demoler con sus mentiras y su desprecio. La llave era el puente entre la hija que fue expulsada y la madre que ahora reclamaba su lugar en la geografía del ejido. El abogado de Aurelio caminaba por la plaza del pueblo, sintiendo cómo las miradas de los comerciantes se clavaban en su espalda, con una mezcla de burla y desconfianza. En el norte, un hombre que se deja vencer por un ermitaño y una viuda en un pleito de tierras, pierde rápidamente el respeto de quienes buscan sus servicios para despojar a los débiles. El letrado ya estaba pensando en cómo distanciarse de los Viramontes, buscando una excusa elegante para abandonar el caso antes de que su reputación terminara de hundirse en el fango de la derrota pública. Para él, la justicia no era un ideal, sino una mercancía que se vendía al mejor postor. Y Aurelio ya no tenía nada valioso que ofrecer, más que una rabia impotente y un apellido manchado por la infamia familiar. La ley, en su frialdad administrativa, ya estaba dictando el cierre de un capítulo oscuro. La noche cayó sobre los cerros del norte con una quietud que parecía anunciar el final de una era de sombras para Consuelo y su pequeño hijo. En el jacal, Herculano Bernal preparó un poco de café amargo, ofreciéndole una taza a la mujer que ahora era, por derecho propio, una de las propietarias más legítimas de la región. No hubo brindis ni celebraciones ruidosas, solo el reconocimiento mudo de dos seres que habían aprendido a respetarse en medio de la tormenta más feroz que la vida les pudo enviar. Consuelo bebió el líquido caliente, sintiendo cómo el cansancio se transformaba en una paz sólida, una calma que no nacía de la ausencia de problemas, sino de la certeza de tener la verdad de su lado. El amanecer traería a los oficiales de la ley. Pero ella ya no era la viuda desamparada, era la heredera de Doña Remedios, lista para reclamar su tierra. La mañana llegó con un aire más limpio, como si la noche hubiera filtrado finalmente el veneno de las mentiras acumuladas desde el entierro de Doña Remedios. Los caballos de la delegación se escucharon mucho antes de verse, un galope rítmico que traía consigo el peso de la ley oficial del estado de Sonora hacia el jacal del norte. Consuelo se mantuvo firme en el umbral, con su pequeño hijo en brazos y los documentos de su madre apretados contra el pecho, como si fueran un escudo sagrado. No quedaba rastro de la mujer asustada que fue expulsada entre cirios y luto. Ahora sus ojos reflejaban la dureza mineral del desierto que la había puesto a prueba. Herculano permanecía a su espalda, una sombra protectora que no necesitaba palabras ni gestos violentos para imponer un respeto absoluto a todos los que se atrevieran a acercarse a su dominio. El delegado descendió de su montura con una parsimonia que pretendía ocultar su propia incomodidad ante el giro que había tomado la disputa entre los hermanos Viramontes. Era un hombre curtido por los trámites y las quejas amargas de los pueblos, alguien que prefería el orden frío de los papeles a la justicia apasionada de las almas heridas. Al mirar a Consuelo, no encontró el desorden moral ni la debilidad que Aurelio le había prometido en sus denuncias, sino una dignidad que cortaba el aire como el filo de una navaja nueva. Detrás de él, Aurelio y su abogado observaban con una mezcla de ansiedad y rencor,
esperando que la autoridad borrara de un plumazo la verdad que Herculano guardaba en el cajón de cedro. El silencio de los vecinos que se asomaban entre los matorrales lejanos era una presencia física, una presión social que exigía un cierre definitivo a la infamia. La entrega de los documentos fue un acto de una solemnidad casi religiosa. Un traspaso de poder que doña Remedios había planeado con astucia desde su lecho de muerte. El delegado leyó cada línea con un rigor que hacía que los minutos se estiraran como ligas, a punto de romperse, bajo el sol inclemente del mediodía sonorense. Consuelo sentía el peso de la llave de metal contra su piel, un recordatorio constante de que la libertad no es algo que se pida como limosna, sino que se toma con manos firmes. No hubo llanto en sus ojos en ese momento crucial, solo una claridad absoluta sobre su identidad y lo que le correspondía por derecho de sangre y sacrificio. Herculano no intervino en la lectura, dejando que la fuerza de la ley escrita hiciera su trabajo, sabiendo que su papel de guardián había cumplido su propósito fundamental. La cara de Aurelio se transformó en una máscara de incredulidad y rabia contenida, cuando el delegado reconoció oficialmente la autenticidad de los sellos notariales traídos de la capital. Cada palabra que confirmaba el derecho legítimo de Consuelo era un golpe directo al orgullo de un hombre que nunca pensó que su madre fuera capaz de semejante previsión. El abogado intentó balbucear una última objeción sobre la influencia del ermitaño Bernal, pero sus palabras se desvanecieron ante la contundencia de la firma original de la difunta. La traición del hermano quedaba expuesta bajo la luz cruda de Sonora, revelando la mezquindad de quien prefiere ver a su propia hermana en la calle, con tal de no compartir lo heredado. Fue un colapso moral que no tenía vuelta atrás, una mancha que ni todo el ganado del ejido podría borrar frente a los testigos. El veredicto del delegado fue seco y definitivo, ordenando que se respetaran los límites marcados por la voluntad materna y que cesara de inmediato cualquier hostigamiento contra la mujer del jacal. Aurelio tuvo que dar un paso atrás, sintiendo el vacío de la derrota, en medio de un paraje que él mismo había intentado convertir en un escenario para la humillación ajena. No hubo disculpas por su parte. Solo una mirada cargada de un odio que prometía ser eterno, pero que ya no tenía el poder de lastimar físicamente a la heredera. Los vecinos, al ver que la autoridad se ponía del lado de la verdad, empezaron a murmurar palabras de reconocimiento, rompiendo finalmente el círculo de silencio cómplice. El desierto de Sonora volvía a ser un lugar de ley, al menos por ese instante fugaz bajo el cielo inmenso y transparente del norte. Herculano Bernal dio un paso al frente por primera vez en toda la mañana, su estatura pareciendo crecer ante la mirada temerosa de los oficiales de la delegación y los jinetes. No buscaba el conflicto armado ni la revancha personal, pero su sola presencia recordaba a todos que el honor no siempre habita en las casas grandes de la plaza principal. Miró a Aurelio no con el fuego del odio, sino con una lástima profunda, la de quien sabe que la codicia es la cadena más pesada que un hombre puede arrastrar. El delegado, reconociendo la integridad silenciosa del ermitaño, asintió con un respeto que nadie esperaba ver en un funcionario de su rango, sellando así el reconocimiento de aquel refugio. La figura de Herculano se fundía con el paisaje de rocas y sombras, volviéndose parte de la defensa natural que Consuelo ahora poseía legítimamente. Consuelo habló entonces, con una voz que no tembló y que llevaba el eco de todas las mujeres de su estirpe que habían guardado silencio durante décadas por temor al juicio. Sus palabras fueron breves y directas, dirigidas no a la ley de los códigos, sino a la conciencia de los que estaban presentes en aquel suelo de tierra batida. Reclamó su lugar, no como una víctima necesitada de compasión, sino como la dueña absoluta de su propia vida y del futuro de su hijo recién nacido. No pidió justicia para las ofensas del pasado, sino respeto absoluto para su presente, dejando claro que el umbral de su casa ya no se abriría para traidores.
La autoridad de doña Remedios vivía en su hija, transformando su viejo vestido de luto en una vestidura de mando que nadie se atrevió a cuestionar en ese momento. El grupo de jinetes comenzó a retirarse lentamente, dejando tras de sí una polvareda que ya no pesaba sobre el ánimo de Consuelo, sino que parecía liberar los pulmones de la mentira. Aurelio se fue el último, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo, consciente de que el pueblo de Sonora nunca olvidaría su papel en esta farsa. El abogado, fiel a su naturaleza oportunista, ya estaba pensando en cómo distanciarse de su cliente para proteger lo que quedaba de su propia reputación profesional ante el juzgado local. Los vecinos se dispersaron hacia sus rancherías, llevando consigo la historia de la viuda que fue al jacal del hombre temido y encontró la justicia que la civilización le negó. El paisaje recuperaba su quietud habitual, pero con la diferencia de que ahora había una verdad plantada que nadie podría arrancar fácilmente. Dentro del jacal, el aroma a madera de cedro seguía flotando en el aire estancado, mezclado con el olor del café amargo que Herculano había puesto al fuego para cerrar el día. Consuelo se sentó a la mesa, sintiendo como el cansancio acumulado del alma empezaba a disiparse, para dar paso a una paz sólida que no conocía desde hacía meses. Ya no había necesidad de esconderse, ni de temer el ruido de los cascos en la madrugada, pues su nombre estaba escrito con honor en los archivos de la región. Miró a Herculano, y por primera vez en todo el largo proceso de su exilio, una sonrisa leve y verdadera cruzó su rostro de madre y heredera. El refugio del norte se había convertido en el centro de su nuevo mundo, el punto de partida para una vida de dignidad y trabajo. La tarde cayó sobre Sonora con una luz de oro viejo, bañando los matorrales de Gobernadora y el cauce seco con un resplandor que parecía bendecir la resistencia de los dos sobrevivientes. Consuelo sabía que los desafíos legales y sociales no terminarían ese día, pero ya no caminaría nunca más descalza, ni con la cabeza baja frente a la soberbia humana. El legado de doña Remedios estaba finalmente a salvo, no solo en forma de tierras y papeles, sino en la fortaleza interna que su hija había descubierto entre las grietas. Herculano regresó a sus tareas habituales en silencio, moviéndose con la calma de quien ha cumplido con un destino que la vida le tenía reservado desde hacía décadas. El ciclo de la exclusión se había roto definitivamente, dejando paso a una nueva historia de justicia que el desierto guardaría para siempre. En Sonora, la justicia no es un papel firmado, sino el derecho a dormir sin miedo bajo un cielo que ya no te desprecia por ser mujer. Consuelo miraba las tierras que ahora llevaban su nombre, dándose cuenta de que la herencia más valiosa de doña Remedios no eran las hectáreas de polvo y matorrales, sino la libertad de caminar sobre ellas con la frente en alto. La sangre de su hermano Aurelio se había vuelto agua estancada, un recuerdo amargo que el viento del desierto se encargaba de disolver poco a poco entre los cerros del norte. Entre las piedras y los mezquites, la vida florecía con una terquedad que desafiaba a quienes intentaron pisotearla durante aquel funeral de 1923. El hogar no estaba en las paredes de la casa de su infancia, sino en la paz que encontraba al saber que su hijo crecería en una tierra que le pertenecía de verdad. Los meses pasaron con la lentitud de las estaciones que no tienen prisa en el desierto, marcados por el crecimiento del niño y la restauración paciente del viejo jacal. Consuelo ya no era la viuda desamparada que llegó con los pies llagados y la maleta de cuero golpeando sus rodillas. Ahora sus manos eran fuertes y curtidas por la satisfacción de ver brotar el maíz en el cauce seco. No hubo necesidad de grandes discursos en la plaza del pueblo, pues su sola presencia en el mercado bastaba para silenciar a los que antes susurraban infamias sobre su moralidad. La dignidad es un muro invisible, que se construye con decisiones diarias y silenciosas, una estructura que el odio de Aurelio ya no podía alcanzar ni con todas las leyes del mundo.
Cada mañana era un acto de soberanía personal bajo el sol inclemente de Sonora. Don Herculano Bernal siguió siendo el hombre del silencio, pero su sombra ya no proyectaba el miedo de las leyendas negras que el pueblo inventaba para asustar a los niños. Entre él y Consuelo existía un lenguaje de gestos y miradas que no necesitaba de vocales para explicar la gratitud y el respeto mutuo que se profesaban. El anciano encontraba en la risa del pequeño una forma de redención que sus pecados antiguos nunca le permitieron imaginar, viendo en esa nueva generación la posibilidad de un futuro sin violencia. Él ya no era el ermitaño loco al que todos evitaban, sino el abuelo deshombre que vigilaba el horizonte desde el porche, fumando su tabaco mientras el sol se hundía tras los cerros rojos. La soledad compartida era, finalmente, la forma más alta de compañía que dos náufragos podían pedirle a la vida. Aurelio Viramontes se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa, un hombre consumido por la amargura de quien sabe que perdió la batalla más importante contra su propia conciencia. El pueblo nunca le perdonó el gesto de expulsar a su hermana embarazada, y el silencio de sus vecinos era un castigo más pesado que cualquier sentencia de cárcel o multa administrativa. Se decía que pasaba las tardes mirando hacia el norte, hacia las tierras que su madre le negó con tanta astucia, tratando de entender en qué momento el dinero se volvió más importante que la lealtad. La codicia le había dejado un paladar amargo y un hogar vacío de afectos, una herencia de soledad que él mismo se encargó de cultivar con cada mentira que dijo. El desierto de Sonora tiene una forma cruel de devolver lo que uno siembra en el alma ajena. La pequeña tumba de Doña Remedios en el cementerio del pueblo ya no se sentía como un lugar de pérdida absoluta para Consuelo, sino como un rincón de victoria secreta y amorosa. A veces llevaba a su hijo y depositaba flores de huizache sobre la tierra seca, dándole gracias en voz baja a la madre que supo ver el peligro antes de que el lobo mostrara los dientes. Esas visitas eran momentos de conexión profunda con una estirpe de mujeres que aprendieron a resistir en las grietas de una sociedad que intentaba borrarlas con indiferencia. El aroma a incienso y tierra húmeda le recordaba que la justicia tarda, pero tiene la fuerza de las raíces que rompen la piedra para buscar el agua de la verdad. Consuelo ya no llevaba el luto en el alma, sino una gratitud luminosa y serena. El niño creció con la piel del color de la arena y los ojos claros de su abuela, corriendo entre los cactus con una libertad que Consuelo nunca conoció en su propia juventud. Su risa llenaba los rincones del jacal, que antes solo conocían el peso del silencio absoluto y el polvo de los años olvidados por el anciano Herculano. Aprendió a leer en los papeles del cajón de cedro, descubriendo que la historia de su familia estaba escrita con tinta de valentía y trazos de resistencia frente a la injusticia del mundo. Para él, don Herculano no era un hombre peligroso, sino el maestro que le enseñó a rastrear las huellas de los coyotes y a respetar el ciclo sagrado de la vida en el desierto. El legado de doña Remedios estaba vivo y vibrante en cada paso del pequeño por el ejido. Un día de calor intenso, Consuelo encontró a Herculano sentado bajo la sombra del viejo mezquite, mirando el horizonte con una paz que parecía definitiva y absoluta en su vejez. No hubo dolor físico ruidoso, ni espasmos dramáticos, ni el caos que el pueblo esperaba de un hombre con su reputación de guerrillero antiguo y violento. Simplemente se quedó dormido, con el sol de la tarde acariciando sus manos nudosas, habiendo cumplido con la última misión que la vida le encomendó en el umbral de su casa. Consuelo lo enterró cerca del jacal, tal como él lo había pedido una noche de tormenta, marcando el lugar con una piedra grande y lisa que no llevaba nombre, pero sí todo su respeto. El guardián del norte se volvía parte de la tierra que defendió con una terquedad silenciosa y digna.
La casa de adobe de Consuelo se volvió con el tiempo un punto de referencia para otras mujeres que, como ella, buscaban refugio frente a la arbitrariedad de los hombres poderosos. No fundó una institución pomposa, ni dio discursos en la plaza. Simplemente abrió su puerta y ofreció el mismo café amargo y la misma sombra que Herculano le brindó a ella. Su vida se volvió una prueba viviente de que la exclusión social no es una condena a muerte, sino un exilio del que se puede regresar con más fuerza y sabiduría interna. El desierto de Sonora dejó de ser un paraje de miedo para convertirse en un territorio de dignidad recuperada, donde el apellido Viramontes volvía a sonar con el peso de la decencia y el trabajo honrado de una madre. Al final, la historia de Consuelo y el hombre que todos evitaban quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo, pasando de boca en boca como una advertencia necesaria contra la soberbia. Los que estuvieron presentes aquel día frente al jacal le contaron a sus hijos cómo la verdad puede estar escondida en un cajón de cedro, y cómo la justicia no necesita gritos. El desierto sigue siendo igual de árido, igual de caluroso y despiadado con los que se rinden, pero ahora guarda el secreto de una madre que amó más allá de la tumba fría. Sonora es una tierra de contrastes, donde la belleza y la crueldad caminan juntas por la terracería, pero donde siempre habrá un jacal abierto para quien tiene el valor de no dejarse vencer. El sol de Sonora se ocultó una vez más, tiñendo el cielo de un carmesí que parecía una bendición sobre las tierras que Consuelo ahora administraba con manos firmas. Miró hacia el sur, hacia el pueblo que una vez la expulsó el día del funeral de su madre, y no sintió odio, sino una indiferencia sana que le permitía respirar. A su lado, su hijo jugaba con una llave de metal gastada, el objeto que abrió la puerta de su futuro aquella tarde de 1923, cuando todo parecía perdido en la arena. La vida continuaba con su ritmo pausado, entre el aroma a leña quemada y el silencio protector de los cerros que vigilaban su hogar desde el norte infinito. El ciclo de la sangre y el honor se había cerrado, dejando en su lugar una paz que el mundo nunca pudo arrebatar. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.